Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos en esta tarde hermosa del domingo 18 de abril de este año 2021. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que nos están sintonizando en esta hora o después que puedan bajar nuestra transmisión. Le damos gracias al Señor en esta tarde. Este es el canal de estudios bíblicos llamado Lámpara a nuestros pies. Mi nombre es Onelio, soy su hermano y amigo para juntos analizar y estudiar la palabra de Dios. Hace algunos días nosotros comenzamos un estudio acerca de los eventos que narra la Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, y el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Y creemos que la Biblia es un libro antiguo, pero también es un libro bien actual. En los días de hoy, las circunstancias que nos rodean, que rodean a la iglesia, son complejas, son difíciles. Las naciones están en una constante ebullición, en un constante movimiento. Las señales de las que habla la Biblia, las que contó el Señor Jesucristo en su gran omnisciencia, de que habría nación contra nación, reino contra reino, las potencias mundiales, los países uno con otro, los aires de guerra, las pestes, las hambrunas que llegan a todas partes del universo, la aparición de los falsos cristos, los falsos maestros, la apostasía de la iglesia. Todo eso el Señor lo habló, lo dijo, lo predijo. Estamos hablando del siglo I y hoy casi ya al final de la dispensación de la iglesia, casi al final del gentilismo, vemos cómo se cumple todo, cómo se ha cumplido todas estas señales. Por eso decimos que en cierta ocasión hemos escuchado de que Israel es el reloj profético para Dios, para la iglesia, que nosotros deberíamos observar a Israel para observar los tiempos. Esta es una opinión muy generalizada. Yo diría que no solamente es Israel quien nos da los indicios, quien nos da las señales propias de que la venida del Señor está cerca, de que todos estos acontecimientos de la gran tribulación en la tierra, las bodas del Cordero en el cielo, todo esto se acerca. Y quien nos dice son estos acontecimientos de los que habló el Señor, que están relacionados algunos con Israel. Pero hay un acontecimiento que sin lugar a dudas no se ha cumplido, y es el número de gentiles, o la entrada del número de gentiles en la iglesia, o lo que es lo mismo, la plenitud de los gentiles. Y sabemos que no se ha cumplido porque el Señor no ha venido. Este es la última señal, es el último elemento próximo para que el Señor lleve adelante el arrebatamiento de la iglesia. Por eso decimos a la pregunta que muchos hoy se hacen: ¿es Israel el reloj profético de Dios? Tenemos que decir sí y no, porque hay señales que no tienen que ver con Israel, como por ejemplo la plenitud de los gentiles. El número de gentiles
en la iglesia. Aunque nosotros esto no lo podemos calcular, esto no lo podemos saber, porque es un dato que solamente el Señor lo sabe. Solamente Dios, con su omnisciencia, Él lo sabe. Pero, repito, no tiene nada que ver con Israel, es con la iglesia. Dicho esto, queremos llegarnos a el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos del 20 al 24. Algunos versículos ya lo hemos analizado en clases anteriores, pero queremos repasar sobre todo lo que dijo el Señor Jesucristo con relación al versículo 24, que habla del tiempo de los gentiles. Está en la pizarra, hemos tratado de hacer un croquis. Te invito en esta tarde a que disfrutes y aunque nos visites en esta hermosa tarde para juntos compartir el pan de la palabra de estos hechos o estos acontecimientos que aún están en el futuro. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 20, dice: pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y ahí lo vamos a dejar. Y el versículo 24, muy importante: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, será aplastada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta tarde. Te estamos rogando muy especialmente que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo esté ayudándonos, asistiéndonos, como siempre lo ha hecho. Alejado de ti, nada podemos hacer. Todo lo hacemos en tu voluntad y solamente nos disponemos, uno, a cumplir el ministerio que tú nos has dado de exponer tu palabra, de explicar tu palabra, de enseñar tu palabra, y a otros de escuchar atentamente y entender lo que tú nos dices a través de ella. Pero todos, los ministros, los pastores y cualquier hermano de la iglesia, todos hemos estado sentados alguna vez escuchándote lo que tú tienes que decirnos para todos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Sí, hace días, como hemos dicho, analizábamos estos 5 versículos del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Habíamos dicho que el Señor Jesucristo había buscado un cerro, el Monte de los Olivos, y desde allí se dispuso a hablar con sus discípulos ciertas cosas que él podía decir, que él podía anunciar. Porque ciertamente el hombre, el ser humano, es dado a indagar, a investigar, a buscar, pero no podemos llegar en la investigación más allá de lo que el Señor ha revelado. Y el Señor Jesucristo, en aquella ocasión, unos días, 2 o 3 días antes de la crucifixión, Él habla estos hechos, estos acontecimientos. Después de la resurrección y previo al ascenso de Cristo al cielo, los discípulos vuelven a preguntarle al Señor: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos volvieron a preguntar curiosamente, porque el Señor habló y reveló lo que Él quiso decir.
Y el Señor le dio una respuesta a aquellos discípulos, a los apóstoles que le hicieron la pregunta, y también es una respuesta a aquellos hermanos de hoy en día que tienen demasiada curiosidad, que quieren ir más allá de lo que la palabra de Dios ha dicho. Y el Señor les dijo, no les toca, y nos dice también a nosotros hoy en día, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre, solo el Padre, ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder. Y eso es cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Es decir, la iglesia, el Señor no quiso revelar ni la fecha, ni el día, ni la hora. Solamente le dijo, le habló en forma de parábola cuando mencionó a la higuera. La higuera es símbolo. Como mismo la higuera se puede conocer a través de sus frutos, de sus hojas, de su movimiento biológico. ¿Qué tiempo, en qué estación de la Tierra está cerca? Asimismo, se puede conocer de que los días de la venida del Señor, del restablecimiento del reino de Israel, de la venida del gran rey, los días se acercan, están próximos, pero no podemos decir, no podemos predecir el día, la fecha, la hora, el tiempo. Dicho esto, vamos a seguir hablando acerca de los versículos 20 que ya vimos. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Esto va a acontecer. Ya aconteció en un momento dado de la historia, dijimos en clase pasada, y vuelve a acontecer, volverá a acontecer en los días de la gran tribulación, en los días de la semana 70. Después vamos a hablar de esta semana profética que solo incumbe, solo trata con Israel y no con la iglesia. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Porque sin lugar a dudas, Jerusalén vuelve a ser destruida. Versículo 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Es un consejo para los hebreos, para los judíos que habitan la ciudad de Jerusalén. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a ella. Versículo 22. Estos son días de retribución, de pago, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Porque el Señor no se le escapa ningún detalle acerca de lo que está escrito y debe acontecer. Sin lugar a dudas, todo se va a cumplir. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23. Hay de las que están encintas. Parece que las mujeres de aquel tiempo que estén encintas, por supuesto que va a ser un tiempo bien difícil, bien complejo. Por todos los riesgos, por toda la situación adversa que tiene la mujer, la mamá que va a dar a luz. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Siempre los niños es el elemento más vulnerable en la sociedad. Y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Sí, Dios está enojado con su pueblo Israel. Versículo 24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y recuerden, hermano, que aquí funciona la profecía de doble referencia.
Hay cosas, él está hablando de cosas que ya acontecieron y de cosas que van a acontecer en el futuro. Caerán a filo de espada y serán llevados a cautivo o a cautivo a todas las naciones. Eso ha ocurrido. Y Jerusalén, y el Señor habló antes de que pasara la diáspora judía, la diáspora hebrea, antes de que ocurriera. Estamos hablando de que estas palabras las dijo el Señor en un monte en el siglo I, donde todavía Jerusalén no había sido destruida. Jerusalén fue completamente destruida en el año 70, en el siglo I también, a manos de las legiones romanas, del general Tito, que después fue un emperador. En pleno auge del imperio romano aconteció todas estas cosas. Aconteció la primera venida del Señor Jesucristo. Y Jerusalén será hollada, será aplastada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Y qué cosa es el tiempo de los gentiles que tenemos allí en la pizarra? El tiempo de los gentiles es un término, es un concepto, es una doctrina, vamos a decir, que tiene que ver con la historia de las naciones gentiles, desde los días de Babilonia y del rey Nabucodonosor, el rey que lleva cautivo a Judá, a Babilonia, desde los días del rey Nabucodonosor del imperio babilónico hasta los días de el nuevo imperio que se acerca, que es el imperio del anticristo. Es decir, dicho en otra manera, desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Sobre todo al final de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es el tiempo del fin del gentil. Todo esto es lo que se conoce con el tiempo de los gentiles, donde los gentiles tendrían pleno dominio de la ciudad de Jerusalén. Hemos tratado de hacer un croquis porque queremos remitirnos al libro de Daniel, capítulo 2, que nos habla perfectamente acerca del tiempo de los gentiles. Daniel, capítulo 2, es el ABC de la profecía predictiva. Daniel, capítulo 2, en la Biblia, la profecía de Daniel, un libro, uno de los profetas mayores, uno de los libros proféticos más hermosos que tiene la Biblia, es el libro de Daniel. Y Daniel, capítulo 2, sin lugar a duda, es la base de todos los acontecimientos futuros que tienen que ver con las naciones gentiles y también con el pueblo de Israel. Daniel, capítulo 2. Así que te invito a hacer un bosquejo. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un poco de trasfondo histórico. Daniel es uno de los jóvenes que fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Desde el siglo VI antes de Cristo ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí él tuvo que aprender la lengua de los caldeos, una serie de circunstancias. Nabucodonosor llevó cautivo toda la nación
israelita, toda la nación judía, fue llevada cautiva, fue tomado Jerusalén, fue destruido el templo y fueron llevados cautivos hacia Babilonia. Babilonia es lo que actualmente es el país de Irak, porque Babilonia o Caldea o Mesopotamia es una región que está entre una llanura que está entre dos ríos, el Tigre y el Éufrates. Y como característica de estos gobiernos autocráticos, ellos creían mucho en la deportación de los vencidos, de los esclavos. Los vencidos los hacían esclavos. Recuerden que estamos hablando de una nación que dominaba todo el Medio Oriente. Ellos a los vencidos los hacían esclavos y los deportaban por todo el imperio. Eso fue lo que pasó con los judíos. Bien, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 es nada más y nada menos que el sueño del rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, después de llevar cautivo al pueblo hebreo en el año 600 aproximadamente, 605, 606 aproximadamente, llevó cautivo, después de haber invadido todas aquellas tierras y haber consolidado su imperio caldeo o babilónico en el año 606, esta es la gráfica del tiempo, yo lo he puesto aquí. Él tuvo un sueño. Una noche, él tuvo un sueño pensando en el futuro de su gran imperio. Los babilonios, los caldeos, eran imperios porque era una nación que podía controlar todo el mundo conocido de aquella época. Fueron llevados cautivos y él tuvo el sueño. Y en el sueño él tuvo un sueño que propiamente se lo dio el Señor, donde él tuvo la visión de un hombre, de un ser humano que veía con una cabeza de oro, los pechos y los brazos eran del material de la plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y piernas, pie y dedos de los pies eran de hierro y de barro cocido. Y él salió, como tenía agoreros, como tenía personas que se dedicaban a, como era propio de los reyes de aquel tiempo, que adoraban dioses falsos. Porque si el ser humano no cuenta con la revelación de Dios, el ser humano le sirve a dioses falsos. Habían agoreros, habían adivinadores, cartománticos, etc. Él le preguntó a aquellos sabios, a aquellas personas, y ellos le dijeron: ningún rey hasta la fecha ha pedido lo que usted ha solicitado, que le digan lo que usted soñó y le interpreten el sueño. Era una cosa imposible lo que estaba pidiendo Nabucodonosor. Pero como el Rey de Reyes y Señor de Señores lo conoce todo, lo sabe todo, alguien fue en busca de Daniel, y Daniel, en oración, él le pidió al Señor que le revelara lo que el rey Nabucodonosor había soñado y cuál era la interpretación de aquello que Nabucodonosor había soñado. Y para beneplácito, aleluya, para beneplácito de Nabucodonosor, para beneplácito de Daniel, para beneplácito de nosotros, hoy en día el Señor le revela cuál sería el curso de la historia, el curso de las naciones gentiles, desde el siglo VI antes de Cristo hasta lo último de nuestros días.
que todavía no ha acontecido. Porque el único que sabe, que conoce el futuro, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo quiero compartir con ustedes las palabras de Daniel, las palabras de alabanza que le da Daniel allí en el capítulo 2 al Señor. Daniel 2, versículo 19, dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Versículo 20, y Daniel habló y dijo: sea bendito, sea beneficiado, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Qué bueno es tener nosotros un Padre Celestial que lo sabe todo y lo puede todo. Bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyo son el poder, la sabiduría. Él muda, es decir, Él muda, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y creemos que todavía, hoy en día, el Señor pone reyes y quita reyes en cualquiera de las naciones. Creemos que el Señor, el poder de Él, es suficiente para hacerlo. No ha menguado. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que los hombres crean, que ellos son los que mueven la historia, ellos mueven las circunstancias para colocar gobernantes, reyes. Creemos que es Dios quien lo hace, es Dios quien lo hace. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aunque sabemos perfectamente que si tú quieres ser sabio y entendido en las cosas de Dios, primeramente hay que serle obediente y tomar su palabra como está para poder entender al Señor. Da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Son las palabras lindas y hermosas de Daniel hacia el Señor. Palabras de alabanza, a la cual estoy seguro que usted y yo nos unimos en este día que el Señor ha hecho. Yo quiero decir algo más de los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, quizás para el hombre, sea un tiempo de gloria, de grandeza, de gran administración del hombre hacia el hombre. Pero realmente para Dios es un tiempo de maldad, de crueldad, de codicia, de ambición personal. Porque el ser humano, sea grande o sea pequeño, sin Dios es como el niño que se cría sin padre. Un niño que se cría sin padre y madre, se cría sin dirección, se cría sin valores, no recibe la educación, la enseñanza que necesita, y el día de mañana es un desdichado, un pobre, un miserable. Y eso es lo que le pasa al mundo, sean sus habitantes grandes o pequeños. Ese mundo está sin Dios, vive a espaldas de Dios, no le interesa las leyes, los preceptos, las cosas que ha establecido papá para poder vivir en orden.
Y ese es el tiempo de los gentiles, que va a ser sustituido por el tiempo de Dios. ¿Cuándo? Cuando ocurra el maravilloso evento de la piedra no cortada de mano que derrumbe a esa imagen, que derrumbe esos imperios gentiles de los seres humanos y Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo, venga a gobernar. Y de ese mundo que no tiene al Señor, que vive sin Dios, es el que el Señor le dice a los cristianos que se alejen de Él. Ese mundo, dijo el Señor, si alguno ama al mundo, si alguno desea las cosas del mundo, ama ese mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerda, amigo, que nos estás mirando, hermano, familia, hermanos en general, este es el mundo gentil que el Señor nos manda a separarnos de él. Dios te bendiga. Vamos a hacer un corte y vamos a proseguir con este tema de tiempo de los gentiles. Dios te bendiga. Gloria al Señor.